Hay muchos sectores que tienen escasez de mano de obra, falta de trabajadores en muchos países de Europa. Esto es una noticia, pero también es una posibilidad para mucha gente que quiera venir a trabajar a Europa, si así lo ve, porque al haber un problema y usted es parte de la solución, entonces bienvenido, ¿verdad? Ahí se abren opciones. También les digo que si usted es turista, este tema es muy importante también porque así evitará sorpresas al visitar estos países. Y siendo entonces un hispanoparlante que vive en Europa, con más razón este tema es importante porque tiene que ver con la economía real. Aquí te lo cuento. Empecemos por el Reino Unido, donde advierten de que ya la falta de trabajadores en varios sectores es alarmante. En la industria del transporte, por ejemplo, hemos visto cómo pequeños empresarios han tenido que reducir su cantidad de camiones y habíamos visto un pequeño empresario en situación dramática donde prefirió quedarse con un solo camión, trabajar él mismo porque ya le quedaban pocos años para la jubilación y entonces no tenía por qué andar haciéndose tantos problemas. Los problemas ¿de dónde vienen en ese sector? En el sector transporte vienen porque al dejar la Unión Europea y entrar en lo que se llamó Brexit, el Reino Unido tiene problemas para poder conseguir trabajadores de parte de otros países europeos como antes lo hacía, dado que no se sienten bienvenidos, que la burocracia es enorme. El empresario en Inglaterra se queja de que tiene que llenar un montón de papeles, en fin, no se pueden tener transportistas, hacen falta ya 100.000. Entonces, esta situación ha hecho que se pida a las autoridades que regulan los presos que ya tienen posibilidad de comenzar a trabajar, a permitirles y facilitar que trabajen en esas industrias donde falta gente. Pero la cantidad de presos no es suficiente y entonces las cárceles dicen que bueno, no pueden abastecer toda la necesidad que hay. Lo mismo pasa en el sector de, por ejemplo, la industria alimenticia, la carne. En los frigoríficos no hay suficiente cantidad de empleados. El propio representante contaba que necesitaban 14.000 ya mismo para Inglaterra. Entonces tenemos una situación donde en este caso particular de Inglaterra se podría adjudicar en gran parte a que no tienen acceso a los trabajadores del resto de los países europeos que acostumbraban a hacer la oferta. En el caso de España es un poco diferente. En el caso de España tenemos que en la industria hotelera se dan escasez también en el restaurante porque no se consiguen la cantidad de empleados que antes tenían. En este caso no es problema de salir de la Unión Europea, es parte de la Unión Europea. En este caso es la inseguridad, de pronto también la desconformidad, dado que hay muchas personas que no encuentran flexibilidad y, como dice la industria hotelera, también deberemos rever que puedan tener estos trabajadores una vida familiar más organizada. Se refieren a que vienen muchos trabajadores de otras provincias de España, hay que mudarse, hay que sacrificar todo ese periodo donde están afuera y al aumentarse la inseguridad en esos trabajos porque no se sabía qué era lo que iba a pasar con las restricciones y con cuánto turismo en realidad iba a haber, esto ha creado entonces también una reticencia de parte de los trabajadores. También hay un fenómeno normal que se da en todos los países donde se aumentan los beneficios para quedarse en la casa y de que la persona pone en la balanza si me voy a sacrificar o no, porque esta situación de mientras dure de tener un beneficio para quedarme en casa, pues no está tan mal y es totalmente humano, pero son factores que están influyendo muchísimo. Y como lo decía el presidente de la Asociación de Transportistas en Inglaterra,
Allí donde no llega un camión con mercaderías se ocasiona un segundo problema y es el desabastecimiento. Y lo hemos visto también. Hemos visto como, por ejemplo, kioscos, pequeños kioscos que muchas veces son inmigrantes los que en Inglaterra tienen como fuente de trabajo y de recursos para sus familias, están desprovistos, y en la entrevista con uno de ellos mostraba todos los escaparates vacíos. Y es fruto de que si no hay transporte, también hay escasez de mercaderías. Sumémosles a esto un problema también que ya habíamos advertido que existía en China, en los puertos de China, con unos atrasos muy grandes para poder proveer al resto del mundo con las mercaderías, debido a que había habido un brote de COVID en uno de esos puertos. Y ustedes saben cómo es esto, de que cuando son enormes, porque estamos hablando ahí sí de una infraestructura enorme, es igual que cuando en una autopista donde circulan muchos vehículos, si se da un accidente, el atasco se puede llegar a ser muy largo, muy largo. Y esto es lo que sucede, y entonces se da una cadena rota, que es lo que habíamos advertido cuando veíamos cómo salíamos de esta pandemia, que era un problema el de la cadena de suministros. Y a eso hay que agregarle una reflexión. Cuando apenas salida de la pandemia, estos ministros de la Unión Europea estaban muy preocupados por la agenda del cambio climático, y hasta incluso estaban dedicando reuniones para subir el precio del combustible. Uno se pregunta, ¿cómo pueden ser tan poco prácticos de no ver de que tenemos un problema en los transportes que, si bien no tiene que ver con el combustible, pero si a esas empresitas pequeñas que tienen problema de desabastecimiento de mano de obra, que tienen que de pronto tener paralizado a los camiones, esos camiones hay que pagarlos, hay que amortizarlos si están financiados, estas pequeñas empresitas deben pagar por esos préstamos y sin embargo los tienen parado ahí. Y encima, de postre, le vamos a agregar una subida del aumento de los combustibles. ¿A qué se dedica esta gente? Realmente, ¿no? En tanto que, por ejemplo, un ministro en Italia ha dado un muy buen ejemplo en la Unión Europea. No digo que todo lo que haga esté bien, pero ha sido muy pragmático y entonces ha puesto en lugares claves, en lugar de políticos, ha puesto profesionales. Entonces contaban, como por ejemplo en Italia se solucionó el problema de la logística en torno a la vacuna. ¿Por qué? Bueno, porque el político en realidad era un profesional, era un militar experto en logística y hizo bien su trabajo. Cuando vemos y analizamos, vemos, por ejemplo, cómo de interesante es escuchar a los presidentes de distintas asociaciones como las aerolíneas, como por ejemplo en este caso los transportistas o los productores de carne, porque ¿qué encuentra uno ahí? Uno encuentra ahí la economía real. Y todos necesitamos, en primer lugar, poder levantarnos, tener nuestro desayuno, tener nuestro transporte, ir al trabajo, en fin, las necesidades diarias que deben ser abastecidas y aseguradas. Y eso es economía real. Y realmente, así como hay una generación que se dice de los milenios que no quieren trabajar, como que es una generación que no piensa en cuestiones de economía real y prácticas, podríamos decir que ha surgido una élite de políticos también que viven en otro mundo. Es decir, la economía real ha sido dejada de lado y por eso insistimos en que es muy importante volver otra vez a la economía real. Espero que te haya gustado, que te sirva, por ejemplo, en el caso de quienes buscan trabajo en Europa, observar muy bien estos fenómenos, por favor. Quienes estén de turismo, observarlos también, porque puede haber alguna sorpresa en algún lugar de desabastecimiento, en fin. Ustedes comprenden, no me voy a alargar más en este asunto. Bienvenidos los nuevos suscriptores, necesitamos un poquito más de suscripción. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete ahora. Recuerda que un me gusta sirve muchísimo para obligar al algoritmo de YouTube a invitar a otros
a mirar este video y también, por supuesto, que tú lo recomiendes a otro que le pueda interesar. Con esto entonces nos vemos mañana y que pasen un feliz día.